Pulso económico, que como es tradicional, arrancamos echando la vista atrás a ver cómo le ha ido al IBEX 35. Hemos vuelto a las pérdidas, todos los valores en rojo una vez más. El índice general caía 2,22% hasta los 11.797,6. Dentro de los que han tenido una ejecutoria menos lamentable, pues están colocados en la fila de Inditex. Inditex 0,16 de caídas, Unicaja 1,16, CaixaBank 1,10. Y en el otro lado, los que han tenido la peor ejecutoria hoy, Grifols 7,88 de caídas, Fluidra 5,66 y Telefónica 4,70. Y a continuación les voy a adelantar los temas de nuestra tertulia de análisis económico, la que mantenemos cada tarde aquí con los mejores expertos para que a ustedes no se les escape un detalle, pues lo que a mí me parece que va a ser lo mollar de esa tertulia. Bien, pues naturalmente tenemos que hablar de esa elevación de los aranceles chinos hasta el 84%. Ayer les contábamos que Estados Unidos los dejó en el 104%. Todo esto ha revuelto un maremoto en las bolsas. En algunas en Asia, no en todas, en las chinas no, en las bolsas europeas, en casi todas, con caídas bastante estruendosas. Ahora bien, pues si quieren que les diga la verdad, en las bolsas americanas, en las que todavía estamos con la bolsa abierta, ya veremos cómo termina, pero más bien estaban llegando al verde, o sea que no estaba en rojo Wall Street, o por ahora no lo está. Ya veremos cómo termina el asunto. Y ya sin más, les presento a nuestros invitados en el día de hoy. Don Antonio Banda, CEO de Fil Capital. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, todo en marcha con estos mercados pues revueltas, sí. de sufrimiento. Don Víctor Álvar González, que nos sigue a través de Zoom, socio fundador de Neste Finance. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, lo primero, quiero su valoración de cómo ha ido la sesión española del IBEX, que ha llegado a tener pues un 4% de caídas, luego la cosa ha mejorado, al final el cierre 2,22 abajo. ¿Cómo ven ustedes todo esto? Parece que los valores que son más sensibles al endeudamiento son los que van al frente de la lista de los que tienen descensos gordos. La pregunta que les hago a los dos es, ¿qué necesitan las bolsas para calmarse? Víctor. Necesitan que Trump empiece a cerrar acuerdos comerciales contrapartes de peso. No puede ser tampoco solo con Israel o con Argentina. Si ocurriera eso, digamos de alguna manera se manifestaría que no va esto solo de obtener dinero vía aranceles, porque la sospecha que puede haber es que esto no sea buscar digamos, el comercio libre y la eliminación de aranceles y la eliminación de barreras proteccionistas, sino la sospecha, que no es descabellada, de que lo que se está haciendo es lo que preconizan Navarro y Lutnick, es decir, los asesores que lo que quieren es simple y llanamente que Estados Unidos saque un montón de dinero de sus socios comerciales para solucionar su déficit fiscal, no el comercial, sino el déficit fiscal. Por lo tanto, sí vemos acuerdos de tipo comercial importantes con Japón, con Corea, incluso con la Unión Europea, que indiquen que la voluntad es de buscar equilibrios comerciales más justos, porque es verdad que alguna razón sí tiene, por supuesto, Trump, otra cosa es cómo lo exprese, pero si tiene alguna razón, pues en ese caso estaríamos hablando de algo que el mercado vería muy positivamente. O sea, si el resultado de esto es una renegociación en la cual quedarán unos niveles de aranceles, digamos, razonables, por ejemplo, 10, 12, 15%, y no la locura que se planteó el otro día y que todo eso se hizo para forzar una negociación, para tener una posición fuerte de negociación, eso es lo que hará que se tranquilicen los mercados. Si por el contrario todo esto es un montaje para sacarle al mundo 20-30% en aranceles y punto, pues entonces entramos en una recesión, en fin, lo que ya se ha hablado, y eso desde luego no tranquiliza a los mercados. Necesitamos que se vayan cerrando acuerdos. Banda, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que todo esto viene sobre todo por el nerviosismo brutal en el que se ponen todas las contrapartidas de Trump cuando Trump se pone en ese modelo negociador, ¿no? Efectivamente, yo creo que él tiene claro el objetivo,
los que va soltando por ahí, que son los que están por debajo suyo soltando ideas, pues también van por otro camino, pero él quiere sentarse y poner los números sobre la mesa. Yo creo que el gran beneficiado de todos sus acuerdos va a ser el americano que paga impuestos, y que lo que él quiere transmitir es que va a intentar que pague menos a costa de toda esta negociación. Yo creo que es difícil que cierre ciertas entradas de productos, porque se quedaría sin actividad muchas de las empresas americanas. Por lo tanto, algún acuerdo llegará rápido, y que sí que, como buen negociador que es mucho más negociador que presidente con conocimiento de política a largo plazo, pues lo va a cerrar. Lo que ocurre es que al mercado le llegan cada vez noticias por distintos lados que no tienen nada que ver con esto, ¿no? Y vamos a hablar luego, pero está muy claro que las posibilidades de que se presente como modelo la cantidad de deuda americana que tienen los chinos y que pueden sacar al mercado, eso yo creo que los americanos lo tienen que haber considerado en el momento que empiezan esta operación. O sea, no puedes pensar que los chinos se van a quedar parados pensando en que tú haces lo que quieres y ellos no reaccionan. ¿Cómo están las cosas entre China y Estados Unidos? Estados Unidos 104 de aranceles, China 84. 84%, 104%. Esto hasta en baloncesto es ganar un partido de goleada. La cosa es que eso es lo que ha traído el resquemor de nuevo a las bolsas de Tokio o a las bolsas europeas, que en su conjunto pues se están dejando algo más de un 3%. Y a la española un 2,2%, porque la española había sido de las que más había caído en las 5 sesiones anteriores de bolsa. Víctor, ¿tú cómo ves esto de China? China, hay que añadir otro dato. Cuando el secretario del Tesoro norteamericano dice que lo que hace el presidente español, el giro pro-chino, el ir a la capital china a hablar con el presidente para ver si se abren nuevos canales, etcétera, dice que eso es tanto como cortarse el cuello uno mismo. Así es que está descubriendo cartas. El gran elemento de la administración Trump, el gran enemigo, es China. Bueno, esto estaba clarísimo, y de hecho yo creo que al mercado lo de China le preocupa relativamente, y prueba de ello es que el otro día, cuando se publicó una noticia, no sé si fue una noticia falsa o una mala interpretación de lo que dijo un miembro de la administración, si lo oyes pues puede pensarse que fue así. El caso es que lo que se le llegó al mercado, a las bolsas, es que se iba a producir una tregua de 90 días para sí, poder negociar, que excluía a China expresamente. Y el mercado subió un 8%, iba perdiendo un 4%, llegó a subir un 4%. Es decir, que subió un 8% del tirón. Lo que nos está diciendo el mercado con eso claramente es que da por hecho que el gran rival es China, y que el hecho de que Estados Unidos, con Trump a la cabeza, la tome con China, vamos, nosotros de luego teníamos claro que eso iba a ocurrir. Aquí la sorpresa, y donde viene el problema, es que la ha tomado con el mundo entero, y además de una forma muy agresiva. Ni siquiera el hecho que esté renegociando con la Unión Europea. Eso también está, digamos, tenido en cuenta, descontado, por lo menos yo creo que él no hubiera querido verlo. El problema ha sido el mundo entero, que es una guerra, por decir así, con el mundo entero a nivel comercial. El hecho de que China y Estados Unidos se peleen por un tema comercial es absolutamente lógico, es algo que ya viene de atrás, incluso con Biden, y ahora simplemente va a más. Pero si el tema se limitara a China, creo que tendríamos una gran parte del problema solucionado. Y yo creo que de hecho es lo que están buscando, intentar que el resto de grandes zonas comerciales o países, grandes contrapartes comerciales, vaya llegando a acuerdos y de alguna manera aislar a China. Desde luego lo que no nos hace ningún bien es significarnos, o sea, yo entiendo que la Unión Europea o el presidente Sánchez puedan pensar en la oportunidad en Asia, concretamente con China, pero desde luego no es el mejor momento para significarse tanto. De hecho, tiene gracia la historia, porque es como si le hubieran dicho, no, vete tú, no pasa nada, ve tú, Pedro, porque debía haber ido a lo mejor alguien de una economía más importante de la Unión Europea. Parece que como que él se ha
puesto el primero, y esto es un poco peligroso en un momento en que estamos en plena guerra. Y lo peor es que aquí los tiros nos los vamos a llevar probablemente los ciudadanos españoles si en algún momento dado hay algún tipo de reacción política económica específica y no, digamos, para un país. Esperemos que no sea el caso, pero desde luego no es el momento de significarse mucho, porque ellos lo que quiere la administración norteamericana claramente es aislar a China y que, digamos, la guerra más dura sea con China, porque es con quien tienen el mayor problema. No lo tienen tanto a lo mejor con otros países como India, que están dispuestos a negociar, que ya están negociando, Corea, que también, Japón, que también, es China el enemigo a batir. Antonio. Bueno, tenemos el modelo del que se mueva, no sale en la foto, y parece ser que Sánchez se ha movido en la foto de la Unión Europea y yendo por su lado, por mucho que diga que es con el beneplácito del resto de los miembros, nos indica y nos coloca en una posición que difícilmente luego puede resolver, porque los americanos no olvidan. Y en este entorno en el que claramente China, estoy de acuerdo que es el enemigo, es un enemigo que lleva en las relaciones comerciales negociando en guerras comerciales pues prácticamente los últimos 30 años, porque al final es donde los americanos siempre han tenido el problema y no han querido cerrar los acuerdos, porque poco a poco lo que intentaban los presidentes era ir alargándolo y que la solución es siguiente. Trump ha llegado, se ha metido a saco, primero hablando de sus dos fronteras, tanto México como Canadá, que las pone como ejemplo, pero no con la intención de que sea un tema de negociación, sino para que no se viese con que su objetivo claro es China. Entonces, cuando ya queden las cosas claras, se hayan sustanciado esos acuerdos que van a llegar más pronto que tarde, vamos a ver que el entorno sigue siendo intentar de todas las maneras perjudicar a lo que China está intentando hacer con los americanos. Entonces, hay muchos otros flancos que va a tener que cuidar. No es la actitud que aparenta tener Donald Trump, que anda diciendo cosas que no están, no es que no estén a la altura del presidente de los Estados Unidos, es que no están a la altura del presidente de cualquier comunidad de propietarios de cualquier edificio de España. Dice Trump, ya están viniendo todos, ya están aquí, todos reunidos, dispuestos a besarme el trasero. Hombre, ¿qué quieren que les diga? Mientras tanto, ya hay preocupación en Estados Unidos. Los analistas han puesto en alerta a la Fed para evitar un colapso de la deuda norteamericana. La deuda norteamericana se ha desinflado, se disparan los rumores de una posible venganza china. China es un tenedor muy importante de deuda norteamericana. Imagínense lo que podría pasar si la soltara. Pánico en el mercado de deuda de Estados Unidos, con inversores que empiezan a huir y con los rendimientos de los bonos que se están disparando en las últimas horas. Víctor, ¿cómo lo ves? Bueno, la verdad es que, a ver, yo lo que no acabo de entender es la actitud de Trump, es decir, que quiera negociar, apretar fuerte y todo eso, pero este show que está montando ya empieza a preocuparme, porque al principio lo veía, pues es su forma de trabajar, es decir, de trabajar entre comillas. Él llega, da una patada a la mesa, asusta a todo el mundo, hace de policía malo, y entonces al final la gente lo que quiere es que este hombre se vaya, les deje en paz, y la gente está dispuesta a firmar cualquier cosa. Y esto, aunque nos guste menos la forma y los modos, bueno, pues es efectivo, es decir, que todo el mundo se asusta y todo el mundo firma. El problema de todo esto es que ya está creando una desconfianza que luego va a ser difícil recuperar. Es decir, a ver quién va a ir a... ¿Cómo vas a montar una fábrica en Norteamérica si mañana puede cambiar totalmente de opinión? ¿Qué seguridad jurídica da tener de presidente un tipo que actúa así? Es decir, que una cosa es negociar duro, y lo entiendo, porque también es cierto que aquí todo el mundo se ha mirado para otro lado, y negociar suave, por ejemplo, con la Unión Europea, y no te quiero decir con China, pues no funciona, porque no hacen caso, dilatan las cosas, miran para otro lado, te dicen que no hay aranceles, pero te dicen que el tubo de escape tiene que medir X milímetros y que si no, no puede entrar ese coche y venderse en Europa. Es cierto, no se venden coches americanos. ¿Cuántos coches americanos ves por Japón o por Corea o por Europa que no estén como los Teslas fabricados aquí? Es decir, que es como que está empezando a generar, a perder la razón que pueda tener, y generando un ambiente y una desconfianza que efectivamente esto, si se mantiene mucho tiempo, podría generar una recesión a nivel mundial. Es decir, si las tarifas, no, los aranceles
fueran de unos aranceles del 10%, por ejemplo, del 12%, etcétera, pues bueno, eso se puede asumir, pero si vamos a tener lo que anunció el otro día, se va a mantener permanentemente, pues eso lógicamente es una locura. Y la gente empieza a temer que algo de eso haya. Yo estoy con Antonio, creemos en Next Step, que sigue en un proceso de negociación. Pero empieza a surgir dudas incluso de hasta qué punto son conscientes del daño que hacen. A mí escuchar al secretario del Tesoro decir que esto no tiene mucha importancia, lo ha dicho con la bolsa y lo está diciendo con los bonos, ya empieza a ser preocupante. O sea, esta gente realmente sabe lo que está haciendo. ¿Hay alguien al mando que realmente es consciente dicen, no, es que es la hora de Main Street y no de Wall Street? Oiga, si Wall Street se desploma, Main Street tiene problemas. O sea, la bolsa es el elemento de financiación. A ver, casi todas las grandes recesiones han empezado por una caída bursátil importante, como ocurrió con cuando las subprime, etcétera, etcétera. Por lo tanto, empieza a ser preocupante hasta qué punto esta gente parece ignorar y pasar olímpicamente de lo que ocurra en las bolsas. Pero, en fin, queda la esperanza de que sea una herramienta de negociación. Bueno, hay muchos rumores de posibles motines de los republicanos en el Congreso de Estados Unidos por los aranceles, porque no les parece lo adecuado, y lo más fuerte llegó el otro día, aquí lo comentamos, con unas manifestaciones de Elon Musk, el niño bonito de la administración Trump, que está a punto de irse porque su compromiso era estar 120 días, pero que antes de irse ha querido dejar claro que el que se encarga, el que asesora principalmente a Trump en materia de aranceles, dijo, es más tonto que un saco de ladrillos. Elon Musk Dixit. Banda, ¿cómo lo ves? Bueno, yo creo que el entorno que rodea al presidente americano sí que empieza a ser un poco presidencial, ¿no? En todas estas cosas que hemos comentado. Lo que tiene de fondo es que el presidente Trump busca el beneficio americano a través de la bolsa. O sea, que la bolsa es uno de los temas que en su etapa anterior como presidente lo tenía como objetivo. Ahora también tiene que tenerlo. Entonces, que veas que la bolsa se convierte en un ente volátil, que además depende muchísimo, no de sus comentarios, porque lo que está viendo es que yo creo que los comentarios que lanza él y su equipo de gobierno, el mercado está reaccionando contrariamente a lo que esperaba, ¿no? Sobre todo en el entorno del vencimiento de más de 7 trillones de deuda que tiene a lo largo del año 2025, en la capacidad de la refinanciación de esa deuda en costes más bajos. Si resulta que los tipos se disparan, la posibilidad de entrada de recesión de la economía americana la tienes cada vez más cerca. Tienes que ver cómo el mercado está reaccionando y encima si empiezas a ver, o sea, no controla la Reserva Federal, él creía que sí, pero parece muy difícil que en este entorno, con los datos que estamos empezando a ver y que vamos a ver en las próximas semanas, que la Reserva Federal actúe no como Trump quiere, sino como necesita la economía americana. Va a marcar mucho cómo van a cerrar todos esos acuerdos y cómo vamos a ver la economía americana, no solamente en este año, sino en los casi 3 años y medio que le quedan todavía como presidente, que puede empezar el sufrimiento y difícilmente levantar ese sufrimiento si se le complica. Bueno, y ahora, si me lo permiten, un consejito. Presentamos el fondo Metafinanzas. Creado en 2017, se sitúa el primero en el ranking de expansión. En los últimos años ha conseguido un aumento sustancial de su rentabilidad y en lo que llevamos del 2025 ya alcanza el 17,1%. La filosofía de inversión incluye sectores como bancos, aseguradoras y gestión de patrimonio, entre otros. Para más información, metagestión.com, una de las gestoras independientes más antiguas de España. El Banco de España ha dicho ya que revisará las previsiones de crecimiento de la economía española por culpa de los aranceles, dentro de una lógica a la que cuenta Escriba, en la que da por hecho que habrá una desaceleración del empleo. Escuchamos al gobernador del Banco de España.
tendremos que revisar a la baja las previsiones de crecimiento. Nosotros, en el caso de la economía española, nuestra última previsión era el 2,7, es un crecimiento alto para la economía española. Lo lógico es que la revisemos a la baja. Y lo que no le puedo decir en este momento, porque todavía no lo tenemos hecho y porque no es fácil de hacer, de hecho, es cuánto. Y yo diría que cualquier revisión que se haga estará sometida a unos elementos de incertidumbre muy grandes, porque hay elementos sobre los que realmente no tenemos instrumentos analíticos suficientemente potentes para poder aquilatarlos. Banda. Bueno, sí, o sea, lo que yo creo es que el Banco de España, cuando presentó este dato, ya había exagerado la situación. Entonces, bueno, se ha subido en un dato y yo creo que le viene bien. Le viene estupendamente esta situación para echar la culpa no al efecto positivo que tiene este gobierno, sino al efecto que provoca esta guerra de aranceles que va a traer una bajada sustancial del crecimiento. Yo creo que la economía española, en función de estos acuerdos, pues probablemente tenga una ligera bajada, pero no va a ser la más afectada, porque al final, pues, bueno, son nuestras exportaciones e importaciones de Estados Unidos somos dependientes, pero también tenemos otra serie de países que nos dan muchísima más importaciones. Por lo tanto, el dato lo va a bajar claramente, pero no creo que sea toda responsabilidad de los aranceles. Víctor. Sí, bueno, estoy totalmente de acuerdo que esto viene estupendamente, porque yo creo que la inercia que llevábamos, muy basada en el turismo, los fondos europeos, etcétera, se estaba exagerando sus posibilidades, y ahora la gente ya se ve que está bajando bastante el gasto, que ya no sale la gente todos los días, que ya se limita más al sábado o al viernes por la noche. Esto se está notando. Entonces, bueno, les ha venido muy bien. Simplemente quería comentar algo que me parece muy importante que has dicho tú antes, y querría que eso puede ser muy importante, y es el hecho de que en Estados Unidos no existe disciplina de voto. Entonces, en 2026 hay unas elecciones legislativas, es decir, que se eligen senadores y congresistas. Si Trump mete a Estados Unidos en una recesión, va a perder las dos cámaras. Lo cual, aunque Trump esté un poco loco, tampoco es tonto. Entonces, no tiene mucha lógica que, teniendo unas elecciones legislativas, de hecho ya están nerviosos los miembros del Partido Republicano, que tienen que presentarse a esas elecciones en el futuro. Imagínate si tienen que presentarse con una recesión importante, porque puede ser el primer impacto, aunque luego se suavice, puede ser importante a esas elecciones. Con lo cual, eso me gustaría decirlo, porque puede tener mucha importancia en no alargar demasiado esta situación, porque hasta Trump es consciente, creo yo, incluso sus asesores estos más talibanes, de que una recesión estropea todo, políticamente y económicamente. ¿De qué te sirve generar más aranceles, más dinero vía aranceles, si luego vas a cobrar menos por impuestos porque estás en recesión? Dicho esto, España se verá afectada. Es verdad que no es la que más, pero también se verá afectada porque además toda Europa se va a ver afectada, y nuestro comercio, sobre todo intracomunitario. Es decir, en Europa el primer socio comercial de la mayoría de los países de la Unión Europea son la propia Unión Europea, el Reino Unido y China. Por lo tanto, lo notaremos más por la vía del daño que se genera a lo que es toda la Unión Europea, aunque ahí hay que medir, porque con ese muro de dinero público que van a utilizar en armamento y en infraestructuras y en temas verdes y en todo eso, claramente la intención, digamos, aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, es evitar lo que ya empezaba a ser un enfriamiento. O sea, Europa volvía a la euroesclerosis. Entonces viene muy bien esto del rearme, de invertir en infraestructuras para evitarlo, bueno, pero habrá que ver qué pesa más. Pues no tenemos tiempo para más, lo vamos a dejar aquí, con mi agradecimiento a mis dos invitados por sus opiniones, por su presencia en el programa, y a ustedes por su paciencia e interés. Ahora, para ustedes tengo premio. A la vuelta de publicidad, la redacción abierta.